Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Dios del cielo, de escudriñar tu palabra. Te pido que a través de ella tú nos hables. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Creo que esta palabra, Dios del cielo, como nunca, Padre Santísimo, Señor, es necesaria para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en Apocalipsis, por favor, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a escudriñarlo hoy rápidamente, brevemente, a medida que el tiempo nos lo permita. Amén. Si ustedes voltean sus hojas hacia atrás, vemos nosotros cómo a Juan se le da el mensaje hacia las 7 iglesias. Y luego de eso, él recibe una orden y el ángel le dice, ven acá. Y dice él que inmediatamente él estaba en el cielo y que vio una puerta abierta ahí en el cielo. Está describiendo cómo va a ser el arrebatamiento. Está describiendo cómo va a ser en el momento en el que estemos aquí en la tierra y se nos diga, ven acá. Inmediatamente vamos a estar en la presencia del Señor y las puertas del cielo van a estar abiertas y veremos cosas grandes y poderosas. Y quiero hacer referencia a ellas. Una de las cosas que vio Juan allí fue a Dios el Padre en su trono. Y lo describe de una manera gloriosa. Pero también vio a Jesús, su Hijo, sentado, perdón, al pie de él, al pie del trono, y su diestra. Y describe una situación que se presenta en particular. Hay, hay un, hay un escrito, hay un libro que tiene unos sellos. Y se buscó quién abriese esos sellos. No había ni siquiera alguien digno de leerlo. No había nadie digno de desarrollarlo. Y mucho menos alguien digno de quitar los sellos. Así que esos 7 sellos que tenía ese escrito, era necesario que una persona digna lo abriese y no se encontraba a nadie, así que hubo una gran desazón en el cielo, incluso hubo llanto porque no se encontraba quién, pero Juan se le dice, no te preocupes, hay uno digno y ese es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado es el digno, así que inmediatamente comienza el Señor Jesucristo a abrir los sellos de ese libro. Y quiero que tengan en cuenta algo. Cuando esos sellos son abiertos, lo describe el libro de Apocalipsis, cuando esos sellos son abiertos, describe una serie de episodios que se van a dar a partir del momento en el que el primer sello sea abierto, se van a dar en secuencia. Lo vamos a ver en estos próximos domingos. Vamos a ver la secuencia en la que se van a desarrollar estos hechos. 6, capítulo 6, verso 1. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero, que es el Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes, los seres vivientes, los que estaban alrededor del trono del Padre, decir con voz de trueno, ven, verso 2. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Allí está describiendo el primero de los sellos y el acontecimiento que se da al abrir el primer sello. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, por favor acompáñenme. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Vemos nosotros entonces 2 caballos blancos en diferentes apariciones
El primero de ellos aparece al comienzo de la gran tribulación y el último de ellos aparece terminando la gran tribulación. Ambos caballos son blancos, pero los jinetes que lo montan son los diferentes. En ambos pasajes se describe a los jinetes que montan esos caballos. El primero de ellos, que es el primer sello, está descrito de la siguiente manera. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Una de las características de aquel personaje que monta el caballo blanco, y nosotros lo podemos describir como el anticristo. El que monta ese primer caballo, es decir, como los hechos son secuenciales, el primer hecho que se va a desarrollar cuando comiencen las grandes catástrofes, los grandes juicios de Dios sobre la tierra, es la aparición del anticristo. Y dice que se le fueron dadas ciertas características. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Cuando hablamos nosotros que tenía un arco, pero que no describe que tenía flechas, estamos hablando entonces de un hombre que traerá un desarme que se habrá generado a raíz de Jerusalén, a raíz del pueblo judío, a raíz de la defensa de aquellos escogidos por Dios y que van a ser atacados por el mundo entero. Este personaje también se le fue dado una corona, es decir, va a tener autoridad. Ese personaje va a tener mucha honra. El arco significa también que va a haber batalla en diferentes lugares, en diferentes sitios, y que él va a tener la autoridad para detener esa batalla porque su arco no tiene flechas. Él va a tener la potestad de detener, va a tener la potestad de desarmar. Y salió venciendo y para vencer. Ciertamente el anticristo va a comenzar su reinado de una manera pacífica, desarmando porque el arco no tiene flechas. Y luego, después de un tiempo, va a vencer. ¿A quiénes va a vencer? Hoy vamos a ver a quiénes va a vencer. A él se le va a dar la autoridad, se le va a dar la concesión de vencer a muchos. Este hombre tiene ciertas características. Vamos al libro de Daniel, por favor. Allí Daniel lo describe. Cuando tú vayas a leer el libro de Apocalipsis, tienes que leerlo junto con el libro de Daniel. No puedes leerlo separado. Dice Daniel capítulo 8, verso 23 en adelante. Aquí está describiendo a este hombre. Lo describe de la siguiente manera. Y al fin del reinado de estos se está hablando de un conglomerado de naciones, que eso ya lo vimos hace unas semanas, tal vez unos meses, acerca del carnero y el macho cabrío. Cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿cuáles son los transgresores? Los transgresores son aquellos que violan deliberadamente los límites impuestos por Dios, sus mandamientos establecidos. Estamos viviendo una época como nunca donde los transgresores están tomando más fuerza. Estamos viviendo una época en donde ser transgresor es la moda. Estamos viviendo una época en donde ser transgresor de las leyes de Dios es lo bien. Cuando el colmo de la transgresión llegue al tope máximo de la gracia de Dios, porque estamos viviendo el periodo de la gracia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Yo me imagino a este hombre parado tal vez detrás de de un atril, dirigiéndose a multitudes y grandes cantidades de personas, tal vez por las redes sociales y por la prensa al mundo entero, con una altivez que sobrepasa a cualquiera. ¿Se han visto últimamente gobernantes altivos? Hay gobernantes sumamente altivos. Su dinero, su poder, el temor que, que, que irradian, el temor que ellos irradian. ¿Sí?
la cantidad de poder que hay en sus manos los hace ser altivos. Bueno, este será más altivo que los altivos. Será un hombre altivo de rostro y entendido en enigmas. Habrá cosas que ningún otro mandatario en el mundo entero habrá podido descifrar y este hombre entendido en enigmas lo va a descifrar. Habrá cosas, sobre todo últimamente como estamos viendo como el mundo político y la geopolítica en el mundo entero se está enmarañando de tal manera, parece una madeja donde tú no sabes cuál es la punta para desenredarla. Bueno, a esos enigmas se refiere la palabra del Señor. Un hombre que va a ser capaz de darle solución a las cosas que se están presentando, a los, al entorno geopolítico. Creo que como nunca estamos siendo testigos y somos testigos porque somos la última generación, iglesia. Como nunca estamos siendo testigos de todo lo que se está viviendo políticamente en el mundo, de todos los cambios que se están realizando. Hoy en día podemos ver que cosas que no han sucedido en 50 años suceden en una hora. Aquellas cosas que han sido amenazas durante años se suceden en cuestión de minutos. Podemos ver nosotros cómo el cercano, el medio y el lejano oriente están dando un vuelco político impresionante y están afectando al mundo entero. En la Biblia no hablaron de que se iban a matar por agua o se iban a matar por petróleo o se iban a matar por gas, pero esos tres elementos le están dando un, un entorno a la política mundial que está siendo cada vez más difícil de descifrar. Y a través o a raíz de la globalización, esto tomó un tinte impresionante. Nadie se salvará de las consecuencias de lo que viene para el mundo entero. Nadie será salvo. Nadie podrá abstraerse de lo que viene. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. No, no se fortalecerá con fuerza propia porque Apocalipsis capítulo 13 lo dice. No lo voy a leer, pero Apocalipsis capítulo 13 dice que él tendrá la fuerza de Satanás. Satanás le dará a él el entendimiento. A través de todo lo que Satanás pone en él, el mundo entero le seguirá. Y causará grandes ruinas y prosperará. A unos arruinará y a otros engrandecerá. Por la ruina de unos, él será grande, cada vez más grande. Por la ruina de otros, él será cada vez más poderoso. Aquí lo describe entonces, y que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos es Israel. Por eso se le da a él la, la facultad o salió, inmediatamente sale. Dense cuenta que cuando se describe en Apocalipsis en el capítulo 6 no se dice y tomará fuerza poco a poco. Inmediatamente llegue, vendrá a vencer. Lo que a muchos gobernantes les ha tomado años, décadas, tal vez siglos, a países les ha tomado siglos conseguir, él lo va a conseguir de una vez. Va a estar montado toda una organización política, religiosa y financiera, la cual él va a liderar y va a tomar inmediatamente la victoria, inmediatamente va a gobernar al mundo entero. Tal vez, como lo digo siempre en este tipo de prédicas, nos hemos acostumbrado a muchas cosas. Y cuando hablamos de los microchips, hace tal vez unos 10 o 12 o 15 años, todo el mundo estaba afanado. Hoy todo el mundo vive tranquilo con los microchips. ¿Quiénes tienen tarjeta de crédito? Levántenla, por favor. Levanten la mano, por favor. No levanten la tarjeta de crédito, levanten la mano, por favor. O débito, de crédito o débito. Esto, esto nació hace muy pocos años. Y nació porque el, el gerente de un banco en los Estados Unidos se le quedó su billetera en la casa. Y un hombre con todo el dinero del mundo no tuvo para pagar una cena. Y cuando fue a pagar dijo, ay, se me quedó la plata. Dijo, esto hay que solucionarlo. E inventó la tarjeta de crédito. Yo lo veo
con ese poder financiero que se le va a dar al anticristo como el primer paso hacia la globalización financiera. Hoy en día hay algunos países en el mundo donde tú vas a comprar una Coca-Cola y no te la venden. Los que han viajado lo saben. Si no tienes una tarjeta de crédito, no puedes comprarte una botella de agua. Tienes que tener una tarjeta de crédito para que te puedas mover financieramente. Tienes que tener una tarjeta de crédito para que tú seas alguien. Y si no, no eres absolutamente nadie para el mundo globalizado financieramente hablando. Así que se está montando todo un esquema que se le va a entregar al anticristo. Veía yo investigando hace unos días cómo el presidente Obama mató todo el esquema de salud en los Estados Unidos al Obamacare. ¿Sí lo han escuchado? El Obamacare es un sistema financiero que si tú no tienes ciertas, si tú no cumples ciertas características del Obamacare, no podrás acceder a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante que hoy hasta nuestros animales tienen microchips. Se pierde un animalito, inmediatamente lo escanean y el dueño es fulano de tal, vive en tal lado y vayan por él. Se está utilizando los microchips, las grandes personalidades del mundo tienen ahora microchips implantados por si hay un secuestro. Se está montando toda una plataforma donde un solo hombre con el poder absoluto que se le va a dar, el poder absoluto va a poder gobernar el mundo entero. Y no vas a poder comprar ni vender, dice la palabra del Señor. Dice 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Es decir, engañará a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes que es Jesucristo. Dirá cosas en contra de Jesucristo, hará cosas en contra de Jesucristo. Se creerá más grande Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí está describiendo todo el poder que va a recibir el jinete del primer jinete, que es el del caballo blanco, que es el 666, el que tiene oído y el que tiene entendimiento, entienda, por favor. Así nos lo dice la palabra muchas veces, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Entiende, discierne, escudriña, entiende lo que quiero decir a través de la profecía, dice el Señor. Si vamos nosotros un poco más adelante en el capítulo 11 del mismo Daniel, versos 22 y 23, lo termina describiendo de esta manera. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Es decir, su poder militar será tan grande que cualquier ejército que le haga frente será destruido o tendrá la capacidad de los grandes ejércitos del mundo. Si vemos nosotros hoy en día, los grandes potencias que tienen bombas nucleares son aquellos a los que se les hace caso. Las bombas nucleares no nacieron, eso dicen ellos, ¿no? No nacieron para matar, nacieron para persuadir. Pero cuando todo este armamento nuclear ya no sea suficiente la persuasión, estas guerras frías que se están viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces, habla el presidente de los Estados Unidos en un tono muy fuerte, pero hay alguno que no le hace mucho caso y también habla, y el otro habla y el otro dice. No sé si han escuchado ustedes cómo hay amenazas, incluso la semana pasada otra amenaza contra Irán. E Irán inmediatamente riposta y dice el presidente de los Estados Unidos, aquí van a ocurrir cosas que no han ocurrido jamás. Voy a borrar una civilización. ¿Qué se le ocurre decir una cosa de esas? Voy a borrar toda una civilización. Esas amenazas son aquellas cosas que van a provocar
que los pueblos indefensos, que los pequeños pueblos tengan que buscar a alguien que los defienda. Y ahí es cuando el anticristo va a surgir y les va a hacer un pacto, dice Primera de Tesalonicenses, el pacto de paz y seguridad. No importa, conmigo va a haber paz y conmigo va a haber seguridad. Conmigo, bajo mi dominio vas a tener paz y bajo mi dominio vas a tener seguridad, no te preocupes. Pero también dice Primera de Tesalonicenses que cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Porque este personaje que nace en el primer caballo, en el caballo blanco, va a ser un personaje que va a traer una paz, pero no va a ser duradera. Dice la palabra del Señor también en Apocalipsis que se le da solamente un periodo en el que habrá paz, pero después de esos 3 años y medio, son 7 años en total, después de esos 3 años y medio, entonces vendrá una guerra, vendrá el dolor como nunca antes. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 3 en adelante dice lo siguiente, 13, verso 3. Vi una de sus cabezas, está hablando de aquella bestia, realmente de las dos bestias. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Muy probablemente el anticristo va a sufrir un atentado y se va a recuperar de ese atentado. Milagrosamente por el poder de Satanás, que es la bestia, milagrosamente él va a sobrevivir o va a ser revivido. Algunos estudiosos dicen que él va a sobrevivir y otros dicen que al tercer día va a ser resucitado. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Va a hacer grandes prodigios y milagros. Así que miren cuántas facetas tenemos que verle a este hombre. Va a ser un hombre que deslumbra. Yo me imagino a un hombre parado allá enfrente, luciéndose con una gran apariencia física. Yo me imagino un hombre muy hermoso, tal vez muy alto, un hombre muy elocuente, con mucha sabiduría, que se expresa muy bien. Un hombre actual tal vez no tenga todo el poder. Miren esto, por favor. Atentos a esto porque en esto nos hemos equivocado muchas veces. Este hombre tal vez no tenga todo el poder, pero se le va a entregar el poder. ¿Sí me hago entender? Eso dice Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Se le entregará porque saldrá inmediatamente venciendo y para vencer. Es decir, las grandes naciones, los grandes poderes de la tierra le van a decir, mira, aquí está todo el poder que hemos creado durante 2 o 3 siglos. Y le van a dar toda la autoridad para que él, con una sola decisión, tenga en su mano la potestad de acabar con un tercio de la humanidad. Un tercio de la humanidad, inicialmente hablando. Inicialmente. Estamos en el verso 3, 4. Y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, es decir, al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí estoy viendo yo una cantidad de personas que están seguras con él. ¿Quién podrá hacerle frente? Con esta cantidad de armamento, con este poder que tiene este hombre, ¿quién podrá vencerlo? Yo veo un mundo seguro, un mundo sumido o sumergido en la paz y la seguridad que él ofrece. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y era un blasfemo, será un blasfemo, hablará blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí están los 3 años y medio a los que yo me acabo de referir. En los primeros 3 años y medio, él estará únicamente gobernando y él estará únicamente poniendo sus fichas, distribuyendo sus fichas en el ajedrez mundial. Y a los 3 años y medio, a partir de los 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, o tiempos, y la mitad de un tiempo, que es todo quiere decir en escatología bíblica, 3 años y medio, entonces él tomará el poder y por los que firmó el pacto de paz y seguridad, que son los judíos, ellos serán sus primeras víctimas. Y hablará cosas en contra del santo de los santos. Wow, impresionante esto.
La Biblia lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, el hombre altivo de ojos, el príncipe que ha de venir. Este hombre gobernará entonces por 3 años y medio en silencio, o más bien en paz, y luego vendrá la destrucción repentina. Y dice, volviendo al capítulo 6, el verso 2, lo siguiente. Recuerde que son los sellos. Acaba de abrirse el primero de los sellos. Y el surgimiento de ese personaje del primer sello da una sucesión de eventos. Y esta es el segundo evento. Y miré, y he aquí un caballo, perdón, verso 3, discúlpenme. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. Este es Bermejo, es decir, rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, guerra. Él trae guerra. Una gran espada es una gran guerra. A él se le dio la autoridad, a este personaje se le da autoridad, primero de que el mundo viva en paz y luego de que el mundo viva en guerra. De acuerdo a su arbitrio, de acuerdo a su antojo, de acuerdo a su disposición, a su voluntad, él hará que sucedan las cosas en el mundo. El acuerdo de paz y seguridad será por 7 años, pero durará únicamente 3 años y medio. Miren esto. Él le va, él le va a ofrecer a Israel y a los enemigos de Israel, posiblemente venga un príncipe, una persona, y es muy probable que venga una persona muy, muy influyente del mundo árabe para que forme un pacto de paz y seguridad con quien sea en ese momento, la máxima cabeza judía. Quita la paz que él firmó con Israel, sus enemigos. Daniel capítulo 9, verso 27, por favor. 9:27. Y por otra semana, una semana de años, ya lo hemos hablado, confirmará el pacto con muchos, es decir, una semana de años, y por 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, o 42 meses, 1260 días, o tiempo, si la mitad de un tiempo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, cuando él firme el pacto de paz y seguridad, Israel construirá el templo y comenzarán los sacrificios diarios. A la mitad de los 3 años del periodo de 7 años, que es el pacto que él firmó, a la mitad hará cesar el sacrificio continuo en el templo de Jerusalén. Y continúa. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ese desolador. Es otra de las descripciones o de los objetivos que le da la Biblia al anticristo, el desolador. Este será un personaje que ningún ejército le podrá hacer frente. Solamente el Señor Jesucristo con sus ejércitos, la segunda venida, vendrá y destruirá a los ejércitos del anticristo. Así que tiene mucha autoridad. Repitamos entonces, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que durante este periodo de 3 años y medio habrá guerras. Los rumores de guerras que estamos escuchando hoy habrá un detonador, habrá un accionador que dispare esas guerras. No sé cuántas de las amenazas que hay ahora de guerras o de rumores que estamos escuchando van a ser reales en ese momento. No sé
¿Cuánto armamento nuclear saldrá? Somos más o menos 8.000 millones de personas. Un tercio de esas personas morirá en este primer periodo, es decir, 2.400 millones de personas. 2.400 millones de personas morirán en ese periodo. Y vendrán muchas más guerras. Y muchos más acontecimientos. Verso 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y ahí que aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, subraya eso en tu Biblia, por favor: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Este último pasaje se refiere a la escasez que se va a desatar en el mundo entero. Ya estamos viendo cómo nosotros somos testigos de la escasez, del costo de la vida en algunos países, donde no alcanza el dinero para nada, donde el el fruto del trabajo de un mes alcanza para cosas muy pocas. Nada es suficiente. Y me impactó cuando leyó mi hija Lamentaciones, porque todos estos días estuve leyendo el libro de Lamentaciones y lógicamente el libro de Jeremías. Cuando leas Lamentaciones, no dejes de leer Jeremías. Y cuando leas Jeremías, no dejes de leer Lamentaciones, porque muy probablemente Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, vienen Jeremías y después Lamentaciones. Ese es el orden que se le dio en el canon de nuestra iglesia, de nuestra Biblia. Pero Lamentaciones se llama Lamentaciones porque habla del pasado. Se está lamentando de lo que ocurrió a Jerusalén. Y ahí en el libro de Lamentaciones describe muchas cosas que se vivieron en el pasado. Pero paradójicamente Jeremías habla del futuro. ¿Me expliqué? Ambos son del mismo autor, pero Lamentaciones habla del pasado, de lo que ocurrió. Jeremías habla de lo que viene. Y él habla en ambos libros, especifica qué será el hambre y qué fue el hambre para Israel. Vamos a leerlo, por favor. Lamentaciones capítulo 1. ¿Lo tienes ahí, hija? Lamentaciones capítulo 1, verso 11, por favor. Dice así. Recordemos que estamos hablando entonces del pasado. Lamentaciones es lo que ocurrió en el pasado. Porque hay cosas que describe la Biblia que yo veo que mucha gente es escéptica. No, eso no puede ocurrir. Es tan fuerte que eso no puede suceder. Pero vamos a leer unos versículos que nos describe lo que ya ocurrió y lo que va a volver a ocurrir. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Todo el pueblo vendió lo que tenía para conseguir el pan del día. Cuando José, recuerden ustedes, cuando José fue gobernador en Egipto y todos los pueblos que estaban a su alrededor vieron que allí en Egipto había una gran provisión de comida, vinieron y trajeron primero lo que tenían en su bolsillo por unos cuantos kilos de esa comida y volvieron a sus tierras. Y luego trajeron cosas más importantes, hasta que finalmente trajeron las cosas valiosas. Imagínate tú en esa época a alguien trayendo por un saco de cebada o por un saco de trigo, no sé, las escrituras de su casa. Eso es lo que describe la Biblia. Lo leo otra vez. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Yo le podría poner ahí, para entretener el hambre. Lo hemos visto aquí en Venezuela.
me equivoco, me equivoco, que la gente por comida daba lo que fuese. ¿Cierto, Iris? Va a haber hambre de tal magnitud que lo que tú poseas no va a ser suficiente para comprar comida. ¿Quieres ver lo peor? Míralo. Vamos ahora a Lamentaciones 4 del 9 al 10. 4 del 9 al 10. Mire esto. Impresionante esto. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Claro, porque para la espada te quitan la cabeza y mueres inmediatamente. Pero cuando mueres de hambre, duras sufriendo días, tal vez semanas y de pronto meses. Y los que están más rellenitos duran más sufriendo. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas, es decir, las mujeres buenas, no las malas, las buenas, cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Imagínate una ciudad sitiada. ¿A qué ocurrió? ¿Se acuerdan aquí en Cartagena? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que nos enseñaban en la historia? Cuando el general, ¿cómo? Murillo. Cuando el general Morillo sitió Cartagena. Y dice la historia que se comían las ratas. Eso ocurrió en Jerusalén hace algunos años, perdón, hace algunos siglos. Cuando se comían las cosas horribles, cuando se comían los burros, cuando vivían del estiércol de las palomas. Esto no es para nosotros, tranquilo, dale un aplauso al Señor. Amén. Y para los escépticos, bueno, Dios quiera que no lo vayan a descubrir por sus propios medios. Vamos a Jeremías. Recordemos entonces que Lamentaciones está hablando de... ¿Y Jeremías? Ok, perfecto. Esto es importantísimo tenerlo claro. Jeremías capítulo 19, verso 9. 19, verso 9. Dice así. Y les haré comer la carne de sus hijos. Estamos hablando del futuro. Si tú lees, aquí hay una señal que el Señor Jesucristo le da a Jeremías, y es la señal de una vasija rota. Esa es Jerusalén. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Se va a repetir esta misma situación. El hambre será tal en el tercer sello del Apocalipsis que nadie dejará de sentirla. En Apocalipsis capítulo 13 tenemos que ir de allá para acá porque estos son libros escatológicos. 13 versos 16 y 17, por favor. Dice así. Leámoslo un poco más atrás. 15, a partir del 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que la adorase, no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie va a poder moverse comercialmente si no tiene aquella marca. Muchos hemos especulado, me incluyo, acerca de cuál es la marca, cómo va a ser la marca, pero sí es claro de que va a ser en la frente y en la mano derecha, en la frente y en la mano derecha. Hoy están pasándonos por el biométrico, ¿no? Hoy tenemos que, para salir rápido, para entrar rápido del país o salir rápido del país, pasar por el biométrico. Cuando yo paso por el biométrico, yo digo, Señor bendito, ¿será que es que ya estoy inscrito? Muy probablemente sí.
No, marcado no, pero sí inscrito, porque es que la marca es voluntaria. ¿Sí me hago entender? La marca es voluntaria. Tú tienes que dejártela poner. Si no te pone la marca, vienen algunas pequeñas consecuencias, pero eso es todo el modelo mundial. Yo me enteraba esta semana de, hay una, no sé si alguno de ustedes me puede ayudar con el nombre. Hay una entidad en los Estados Unidos donde están registradas todos los las llamadas entrantes y salientes dentro del territorio de los Estados Unidos, donde están registrados todos tus mensajes de WhatsApp, todos tus mensajes de voz, todo lo que tú haces con tu celular cuando estás en el territorio de los Estados Unidos. Todo, absolutamente todo está siendo clasificado. Todo está siendo clasificado. Esto en los Estados Unidos. Yo me imagino que en China debe ser igual, me imagino que en Rusia debe ser igual. ¿Mm? No sé qué tanto se está moviendo en estos países del tercer mundo, pero no puedes tener nada en secreto. Hay una, hay una hermana de Estados Unidos con la que nosotros hemos viajado mucho y ella pertenece a un cuerpo de seguridad en los Estados Unidos, no puedo decir su nombre, pero ella me mostraba una aplicación y me decía, mira, mira, pastor, cómo están las cosas hoy en día. Y entró a la aplicación y puso una dirección de los Estados Unidos, una dirección X, una dirección real, una dirección real. Ella lo buscó allá con sus claves y eso, y entró allí y me mostró esa casa, una casa de 3 pisos. Y cómo esa casa de 3 pisos, de un momento a otro, por el satélite, cuando la imagen del satélite baja, inmediatamente las paredes se pierden y se ve todo lo que están haciendo en esa casa. Absolutamente todo. Yo ese día a mí se me erizaban los vellos. Me decía, yo puedo saber lo que está haciendo cualquier persona en el mundo entero a través de ese mecanismo que le dan a ellos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, ¿no te parece tremendo cuando tú estás hablando de alguna cosa en particular cerca a tu celular y te aparecen las imágenes? Es porque no hay nada secreto, porque todo esto es una plataforma, todo esto es una plataforma para que el anticristo llegue y nos gobierne. Así que si tú tienes un negocio, no vas a poder vender las cosas que tú produces en tu negocio. No vas a poder devengar salario si no tienes el número de la bestia, si no estás marcado en tu frente y en tu mano derecha. Pero no es para nosotros. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Ya leímos entonces Apocalipsis 13 del 16 al 17? Ok, perfecto. Continuamos. Volvemos al capítulo 6, versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía un nombre, muerte. Ese es el nombre del jinete del cuarto caballo. La muerte tiene una particularidad. La muerte nunca anda sola. La muerte anda con un amigo que se llama el Hades. O el infierno lo decimos nosotros en español. O el Seol. Continuamos entonces o lo volvemos a leer. Verso 8. Y por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, es decir, con guerra, para matar con hambre y con mortandad. Aquí se agregan otros accesorios allí, otros ingredientes. Ya no solamente es la guerra, ya no solamente es el hambre, también las pestes. ¿Ustedes sabían que hay un brote incontrolable de ébola en este momento en África? Se salió de control. Se salió de control. Ayer estaban enterrando familias enteras. Un muchacho gritando, decía, me quedé solo porque se murió
Se murieron mis hermanos, se murieron mis papás, se murió toda su familia. Está incontrolable el ébola. Ahora, como va a haber mundial en los Estados Unidos y vienen naciones africanas al mundial, están pidiéndoles por favor, lleguen para hacerles una cuarentena de 21 días. ¿Tú te imaginas? Nomás imagínate. Al país más grande, más tecnológico, más avanzado, más pudiente del mundo. Que alguno de estos muchachos llegue a contagiar a la población en Estados Unidos de ébola. Son las pestes que habla la Biblia, iglesia. Son las pestes de que habla la Biblia, iglesia. La Biblia es el periódico más actualizado que existe. Aleluya. Entonces, se le dio potestad para matar la cuarta parte de la tierra con espada, es decir, con guerras, con hambre, con mortandad. Y miren esto ya es lo último, y con las fieras de la tierra. Cuando Dios hizo las grandes fieras, las hizo con un temor hacia los seres humanos. Cuando ese temor se ha quitado, estos animales atacarán bíblicamente, atacarán a los seres humanos, nos atacarán a los seres humanos. Imagínate eso. Esto es, esto es un poco preocupante. Mucho, ¿cierto? Muy preocupante. Yo diría terriblemente preocupante. Esto puede, por lo menos a mí, me insta a llevar una vida de santidad, libre de errores, para que cuando el Señor Jesucristo nos llame a las nubes, a la iglesia, nosotros todos podamos decir, aquí estamos. Aquí está tu novia vestida de lino blanco, sin una mancha, sin una arruga, inmaculada. Hemos tejido nuestros vestidos con nuestras propias manos, es decir, con nuestras propias obras. Y aquí estamos dispuestos para las bodas del Cordero. Amén. Gracias, Señor. Verso 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar del altar las almas. Yo quiero que esto lo tengamos muy presente, por favor. Versos del 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son aquellos cristianos que se quedaron del rapto. Repito el versículo. Regálamelo, por favor, Valentina. Aquí está, mira. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían, perdón, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, aquellos cristianos allí, aquellos conocedores de la verdad que se quedaron en el rapto y dijeron, vamos a ganarnos la salvación. ¿Sí los va a ver? Claro que los va a ver. Los va a ver. Pero continuemos. Verso 10. Y clamaban a gran voz, es decir, cuando está hablando de las almas, todos estos ya están muertos, ¿cierto? Las almas de esos muertos están clamando a Dios. Y verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Claro, ya estaban salvos. Esos son los salvos de la gran tribulación. Algunos dirán, me voy a quedar y voy a aprovechar la segunda oportunidad. Yo he escuchado gente que dice, y estos son conocedores de la palabra, que dicen que se van a quedar para tener todas las propiedades que dejamos nosotros los que nos vamos en el rapto. Que las disfruten, que las disfruten mientras puedan, porque va a ser muy poco tiempo. Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, cuando está mencionando de este grupo de almas, todas con vestiduras blancas que han ganado su salvación, está diciendo también que faltan muchas, faltan muchos.
van a morir muchos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Yo veo aquí meteoritos como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínate el terremoto, la magnitud del terremoto, para que ninguna isla que van, cuando fueron a buscar la isla, no estaba allí. Y el monte, no sé, ¿dónde está Monserrate? No, ya no está allí. Desapareció Monserrate. Desaparecieron nuestras cordilleras. Un terremoto tal que desaparecen las montañas. Y los reyes, esto me parece uno de los versículos que yo siempre he tenido en mi corazón y que me parecen más terribles. ¿Me lo regalaste ahí? Versos 15-16, por favor. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Estamos hablando de la élite de la tierra. Y todo siervo, también los pobres. Es decir, todo el mundo, todos los que estén vivos en ese momento. Y todo libre, y todo siervo, y todo esclavo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Para qué? Miren para esto. Y decían a los montes y a las peñas, es decir, se escondían en ciertos lugares y les decía, caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cuando el primer sello sea desatado, inmediatamente se va a desatar la ira de Dios sobre la tierra. Y va a ir en aumento de tal manera que las personas que estén vivas en ese momento del sexto sello buscarán la muerte y no la hallarán. Querrán morir. ¿Recuerdan que los que murieron de hambre sufrieron más que los que murieron de espada? Y como todo va a ir, va a ser un aumento del castigo. Imagínate los terremotos. Imagínate una persona que sea aplastada por un edificio y como no muere, va a pasar mucho tiempo allí debajo. Aquella persona que quede herida buscará la muerte y la muerte no estará allí para socorrerlo, porque sería un alivio, ¿cierto? Sería un alivio morir. Pero nos dice el versículo 16, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono del Padre. No queremos la ira del Padre, pero tampoco la ira del Hijo. Por eso yo les digo a ustedes que el Señor Jesucristo que venga en la segunda oportunidad no fue el mismo Señor Jesucristo que vino en la primera oportunidad. El Señor Jesucristo que vino en la primera oportunidad vino a ofrecer salvación. La segunda oportunidad, cuando Él venga por segunda vez aquí en la tierra, va a ofrecer juicio. Él vino a ofrecer todo lo que tenía por nosotros. Vendrá a que le rindamos cuentas porque no le quisimos aceptar su ofrecimiento. Oremos. Bendito Dios del cielo. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a estar preparados. Ayúdanos, Padre Santo, a entender estos espacios escatológicos